Continuando entonces, hablé de un primer tiempo que es el de los significantes de Freud tomados del campo de la física. El segundo tiempo yo propuse y traté de desarrollar cómo Lacan sus significantes los toma básicamente del campo de la matemática. No exclusivamente, porque obviamente que él había leído literatura y muy específicamente hay muchos de la filosofía, porque él estaba rodeado de filósofos, que justamente por haber estado rodeado de filósofos, el sesgo que se le dio siempre, básicamente, inclusive acá en Argentina, la mayoría de los que primero empezaron a la enseñanza de Lacan tenían que ver con la filosofía. Eso hizo que, según mi lectura, se extravíen en la apuesta por la escritura matemática. Y aún hoy cuesta mucho ese sesgo, pues mucha resistencia. Entonces, los dos tiempos del viaje han llegado a su fin. Ahora les propongo, sin embargo, reanudar, de ahí el título, nuestro camino prestando atención a los textos de Jean-Michel Bapro, quien a mi entender realiza el trabajo concerniente a la topología del sujeto. Bapro, o sea, que es quien para mí rescata básicamente del olvido en la línea, el eje de la importancia de la matemática y la topología en la obra de Lacan, releyendo y aportando cosas que no están en Lacan o que, sigue construyendo nuevas cosas, permitiendo leer con eso a Lacan. Bapro nos propone una lectura posible, la suya, del pasaje del esquema de la carta 52 de Freud a los esquemas R y L. Bueno, de eso hay un video que hace poco tengo. Utilizando dos operaciones de la teoría de grafos, pliega el esquema de la carta 52, denominando a este plegado esquema F. Al ubicar los matemas de Lacan en este esquema F y efectuar la dinámica de plegado y desplegado de los grafos, la lectura del texto de Lacan se reanima. En el seminario 21, Lacan señala que Freud pudo decir que el inconsciente es racional, pero que eso significa simplemente que su racionalidad debe ser construida, que incluso si el principio de contradicción, el sí y el no juegan en él el papel que se cree en la lógica clásica, es preciso construirle otra. Él esboza un comienzo cuando escribe, o sea, él Bapro, ¿no? Esboza un comienzo de esta propuesta de Lacan cuando escribe, este es Lacan. Lacan esboza un comienzo de esta escritura cuando esboza un comienzo. Bueno, voy a leer de vuelta este párrafo. En el seminario 21, Lacan señala que Freud pudo decir que el inconsciente es racional, pero que eso significa simplemente que su racionalidad debe ser construida. Que incluso si el principio de contradicción, el sí y el no juegan en él el papel que se cree en la lógica clásica, es preciso construirle otra lógica. Lacan esboza un comienzo cuando escribe dos cuantificadores originales del lado femenino de las fórmulas de la sexuación. Bapro sigue al pie de la letra esta indicación y desarrolla una extensión de la lógica clásica denominada lógica modificada. Lógica que no es sin la lógica clásica. Con ella es posible dar cuenta de la negación freudiana y el no hay metalenguaje de Lacan. ¿Cuál es la operación de Bapro? Bueno, a partir de la negación clásica, que escribe así, no P, en la fórmula 1,
define lo que llama primera y segunda negación modificadas, la fórmula 2 y la fórmula 3. La primera negación modificada, que se expresa con este signo, atención, en los libros de lógica clásica, estos tres signos, estos tres modos de expresar la negación corresponden, según el libro, son equivalentes, son la misma. Es la única negación clásica. Esta y esta. Pero en los textos de lógica modificada que propone Bapro, van a ser, por el modo de definirlo, tres negaciones diferentes. Entonces, aquí va a proponer que la primera negación es la negación clásica, conjunción con un operador que llama A. Yo voy a proponer que podemos pensar que ese es algo del otro, del gran otro. La segunda es no P y no A. Bien, el artificio es original e interesante. Define un conector unario, la negación, a partir de uno binario, que es la conjunción. Es decir, que ambas negaciones modificadas son la conjunción entre la negación clásica de P y A para la primera y no A para la segunda. ¿Por qué entiendo yo que es pertinente? Mi lectura es la siguiente. El yo solo conoce la negación clásica, esta, no P. Pero en el inconsciente hay un saber no sabido que opera y que depende del operador A mayúscula. Si P es un enunciado del hablante, el no efectivamente dicho es la conjunción del no que se quiere decir y una frase que proviene del otro. Y es su carácter de no sabido, esa frase que viene del otro, lo que autoriza a presentarlo con una escritura en la cual A mayúscula no interviene en forma explícita. O sea, quedaría, digamos así, esto subsume esto. Bien, realizar la negación de la negación en lógica clásica permite volver al punto de partida como si nada hubiese pasado. Esto no ocurre con las dos negaciones modificadas. Por otra parte, las tres negaciones están articuladas de tal forma que es posible decir, mediante esta escritura, es falso que no P y es falso que P. Y está muy bien. Y sin que esto sea una contradicción, como si aquí pusiéramos la doble negación clásica, esto sería la afirmación P. Bien, el hecho que la segunda negación modificada sea equivalente a la conjunción entre la negación clásica de la primera negación modificada y la negación clásica habilita a Bapro a interpretar la condensada forma de no hay metalenguaje de la de Lacan. En estos términos, ¿no? Es falso que no hay metalenguaje y es falso que sí. De Jacobson extrae que lo propio de la estructura del lenguaje es que es necesario que haya un comentario, aunque ese comentario o metalenguaje no sea tal por no ser una salida del lenguaje. De esta manera se construye un operador de negación que da cuenta de la estructura del lenguaje, estructura pulsativa entre lenguaje y comentario, entre lenguaje objeto y metalenguaje. Bapro pone de relieve la dinámica de la traducción y transcripción al efectuar las correspondencias según las cuales una ecuación algebraica tiene una traducción en lógica, otra en teoría de nudos, otra en teoría de superficies. Así, por ejemplo, la propiedad involutiva de los elementos del grupo de Klein es la traducción del carácter unilatero de la banda de Möbius. Con respecto al nudo, Bapro dice que el nudo
puede insertarse en una escritura topológica de agujeros, lugar de existencia de la estructura del sujeto. Esta escritura de la deriva, triv, depende del borde, el nudo, a condición de ubicar allí una superficie, la libido, que se revela presentando una estructura, la del deseo, nuestro corte. Eso es una cita de Bapro. Freud habla de deseo y al hacerlo deja una huella. Esto para concluir, voy a redondear. Freud habla de deseo y al hacerlo deja una huella. Es el instante de ver. Lacan busca una escritura para designar el deseo. El nudo muestra el espacio topológico del sujeto del inconsciente, espacio que surge por la torsión que introduce la ética del deseo en el espacio-tiempo de la estética trascendental kantiana. Es el tiempo para comprender. Hoy estamos en el tercer tiempo de la construcción, el momento de concluir. Para que ese día barrado, ese barrado y el nudo borromeo comporten una escritura, es necesario un lazo social. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer aún. Está en nosotros ensanchar el sendero que abrieron el deseo de Freud y el de Lacan.